Hola, hola, ¿cómo estás? Nos encontramos una vez más en Negocios son Negocios, un programa destinado a promover el espíritu emprendedor y a promover contextos adecuados para el desarrollo de la actividad empresaria, para crear valor, para que las economías crezcan. Hoy vamos a hablar con Matías Olivero Vila, vamos a conversar con él después de la presentación del programa y vamos a los auspicios y ya volvemos y comenzamos a hablar. Bueno, estamos de regreso y vamos a conversar ahora, como dijimos hace unos segundos, con Matías Olivero Vila. Él es contador, abogado, experto tributario y vamos a hablar sobre el gran problema que tiene Argentina. ¿Cómo está, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, muchas gracias por venir y bueno, siempre el tema impositivo es importante en la Argentina. Hace unos días que hemos vivido una especie de rebelión del campo debido a nuevos impuestos y te preguntamos cómo ves vos la situación de impositiva, fiscal, tributaria de la Argentina. Sí, a ver, Martín, vamos al punto de partida. El punto de partida de este periodo, de esta sucesión de impuestos que se han sancionado en los últimos 2 años, 2 años y medio. Ya éramos, antes de esta sucesión de impuestos, según el Banco Mundial, el país más gravoso del mundo, el que tiene la carga fiscal en el sector formal de la economía más elevada del mundo. Recordemos esa investigación que se llama Doing Business, que analiza 11 áreas de negocios, una de las cuales es la impositiva, y allí hay un subranking que se llama Total Tax and Contribution Rate, es decir, los impuestos totales que paga una empresa testigo, un caso testigo, que es la de una empresa típicamente pyme, 60 empleados, que vende macetas de cerámica, y con un detalle que es que el margen bruto de ventas es el 20%, es decir, se vende la maceta en 120, lo que de costo tiene 100. Y eso se manda a todos los países para que lo analicen. Y les vuelven los resultados. Y en ese caso testigo, hay muchos países que le va muy bien, les da un tercio, digamos, el numerador poniendo los impuestos totales, dividido la utilidad antes de impuestos, le da alrededor de un tercio, le da el 35%, 36% países como Perú, Paraguay, Chile. Después a otros países no le da tan bien, caso de Brasil, le da 2 tercios, va a parar al fisco brasilero y 1 tercio va a parar, digamos, al empresario, al revés de los otros países. Y después al final de todos los países, en el lugar 189, hay un último país que es Comoros, pero que prácticamente es insignificante, está la Argentina. Y la Argentina le da eso, el ratio le da 106%. Esto significa que no le alcanzan todas las utilidades para poder pagar los impuestos a los que está obligado. Eso ocurría antes de esta sucesión de impuestos, estoy hablando del año 2019. Con lo cual después, a partir de ahí, vino una cadena de impuestos. Tuvimos allí la ley de solidaridad, cuando se aumentó, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales hasta el 2,25%. Tuvimos luego el aporte solidario, donde con tasas del 5,25% sobre el patrimonio daba un total del 7,50%. Algo sobre el patrimonio independientemente de las ganancias. Claro. Algo que no ocurre en otro lugar del mundo, por más que en esa época se decía que había otros países que estaban en la misma línea. Finalmente fuimos los únicos que terminamos aplicando un impuesto de este tenor. Después tuvimos aumento de la alícuota de impuesto a las ganancias hasta el 35%, más el impuesto sobre los dividendos del 7%, que da un total de casi 40%. Después otra vez el aumento a los bienes personales, digamos hasta el 2,50%. Y ahora tenemos esta renta inesperada, impuestos sobre la renta inesperada, que se ha anunciado, pero todavía no se ha presentado, con lo cual hay muchos detalles por saber, pero que se ha anunciado, digamos que tendría allí una alícuota específica para un
para este determinado año, para empresas que tienen más de 5 millones de dólares de ganancias, lo cual no suena demasiado, digamos, para empresas de las más grandes, sino que atacaría también a algunas empresas medianas, medianas grandes. Y bueno, y esa es la situación, Martín. Es decir, esta sucesión, pero no nos olvidemos el punto de partida, que ya éramos el país más gravoso del mundo cuando empezamos con esta sucesión de impuestos, en algo que podríamos llegar a denominar como dislate fiscal. Cuando uno va a la palabra dislate en la Real Academia, por distintas referencias a la palabra disparate y otras, se dice allí que es lo que es ilógico, lo que está realizado fuera de toda razonabilidad. Y después hay otra acepción que es el hecho de escaparse del ordinario. Y nosotros calificamos en los dos, es decir, es totalmente ilógico y escapa al ordinario, porque estamos bien lejos de los demás países a la hora de esta carga fiscal formal que te comentaba. ¿Y cómo pueden sobrevivir las empresas en Argentina en este marco? Que la informalidad les da un oxígeno como para poder sobrevivir del peso formal que va más allá de su existencia misma. Exactamente. A ver, hay dos caminos, el legal y el ilegal. Sí. El ilegal es el que acabás de mencionar vos, que es el pase a la informalidad. Nosotros como tributaristas hemos sido formales y digamos, formados en el sentido que no corresponde la evasión, que la evasión, digamos, es la mala palabra para el tributario. Claro. Pero los economistas nos miran de reojo como diciendo, pero en el capítulo 2 de cualquier libro de economía básica, se dice allí que cuando uno aumenta los impuestos en forma irrazonable, el efecto es pasar a la informalidad. Claro. Con lo cual, el camino que vos decís es el más directo, más rápido, y el más injusto, porque lo hace exigir al empresario, lo hace, digamos, lo obliga al empresario, lo digo entre comillas, lo empuja hacia la informalidad en forma injusta. Si estuviera en otro país, probablemente no recurriría a la informalidad ni estaría asumiendo riesgos, por ejemplo, de tipo penal tributario, o riesgos interpretativos que después terminan impactando patrimonialmente. Ese es un camino. El otro camino es el que por ahí no se sabe desde el lado del consumidor, pero que es el que más le tenemos que prestar la atención en este caso, que es que se aumentan los precios. Es decir, ese margen bruto del 20% que mencionábamos, la maceta que se vende en 120, lo que de costo tiene 100, en todo el mundo funciona más, funciona menos, digamos, pero en todo el mundo funciona. Menos en la Argentina. Entonces, ¿cómo tiene que reaccionar el empresario y sobre todo aquellos que están en el sector formal de la economía? Aquellos que viven con una inspección adentro de sus empresas porque son de las empresas grandes y consecuentemente no tienen lugar para la evasión. O son empresas multinacionales que por sus normas de compliance no pueden, digamos, evadir. Bueno, en ese caso, la única salida es el aumento del precio para poder absorber toda la carga fiscal que hay dentro de ese precio. Entonces allí tenemos bebidas, 47% son impuestos directos o indirectos que están contenidos en ese precio, en el precio final a los consumidores. Esto calculado por el IARAF, por ejemplo, el Instituto IARAF lo calcula esto en forma recurrente, 47% para las bebidas, 39% para los alimentos. La Cámara la Cámara Textil lo ha sacado para la indumentaria. 51%, Martín. Con lo cual, cuando vos das vuelta la etiqueta tuya, no debería decir tanto de poliéster y tanto de algodón. Debería decir 51% de impuestos y 49% de poliéster de algodón. Digamos. Entonces, eso es lo importante, digamos, desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista del contribuyente, desde el punto de vista del votante, digamos que allí tenemos una carga fiscal en todos los productos que nosotros compramos, digamos que ronda el 40-50%, y no me voy a casos, digamos, de nafta, ni de vehículos, ni de pasajes de avión, que ya es una cosa exorbitante. Centrémonos en el paquete de arroz y en la gaseosa, digamos, que se compra en forma diaria. Sí, si vos hablás y pensaba en la curva de Laffer, ¿no? Justamente el consejo que le dio Laffer al presidente Reagan,
bajando los impuestos, digamos, los beneficios de bajar los impuestos en términos de recaudación, de actividad económica, de baja de precios, y digamos, y acá como que no se tiene en cuenta esto, y vemos como que los gobiernos están presionados y actúan a través de incentivos de corto plazo, ¿no? Tapando agujeros fiscales, básicamente sin pensar en ningún tipo de consecuencia de pasado mañana, ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Exactamente. A ver, tenemos la curva de Laffer, como vos bien decías, aquel asesor de Reagan, que decía que hay un momento en donde uno, cuando ya aumenta demasiado los impuestos, ya allí la curva de crecimiento de la recaudación empieza a bajar, claro, naturalmente, porque hay gente que se pasa a la informalidad o baja las persianas. Claro. Pero nosotros no necesitamos que nos lo diga Laffer. Claro. Nosotros tenemos la curva del ferry, digamos, de Puerto Madero. Claro. Allí hemos visto cómo los anuncios de impuestos generaron el éxodo fiscal, claro, de familias y de empresas. El anuncio de aquel impuesto al aporte solidario o del aumento de impuestos de los bienes personales generó el éxodo fiscal. Con lo cual no hace falta que nos vayamos a la literatura, nosotros, claro, lo vimos en directo. Claro. Y eso no es solamente el ciudadano que se fue al Uruguay. También tenemos, que es toda la familia, algo de lo cual nadie está hablando. Imaginemos lo que sería, digamos, lo que esto implicaría en otros países, que se vaya la clase dirigente empresaria a otro país y que estuviera viviendo la gran mayoría afuera, ¿no? Pero además es el efecto de todos aquellos que rendían servicios a esas familias, que también sufren el impacto de este éxodo fiscal. Claramente, ¿no? Y a veces yo pienso, si el campo pudiera migrar, ¿dónde estaría, no? Y después otro concepto, se dice que los que pagamos impuestos somos contribuyentes, pero a la vez pagamos impuestos a algo que se nos impone, es algo contradictorio. Contribuimos a algo que nos obliga a una relación medio sadomasoquista, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, la importancia, Martín, de la lingüística en eso, sí, ¿no? Es decir, aquí se trata al gran empresario, normalmente se lo destrata en muchas ocasiones, como el gran evasor, y nos olvidamos de que es el contribuyente, que es el que aporta, digamos, todos los impuestos para que pueda vivir el Estado. Recordemos aquello de los 8 millones que están en el sector en blanco para los 20 millones que por algún lado reciben algún ingreso del Estado, ¿no? Es decir, la enorme desigualdad que hay entre esos contribuyentes y los que reciben esos beneficios del Estado. Pero en Estados Unidos se utiliza otra terminología, ¿no? Es decir, se habla allí de los contribuyentes, como en la terminología, como los aportantes del dinero. Es decir, no se lo mira eso como la exacción que se tendría que realizar, claro, como que eso es parte del Estado, sino que no, soy yo el, claro, que genera ese dinero, digamos, y se lo menciona como taxpayers money, ¿no? Es decir, claro, se hace mención a quien está generando ese dinero. Es decir, el dinero de los contribuyentes se lo habla como taxpayers money, en el sentido de son ellos los que la están generando. Y ahí eso genera un respeto por lo que es el gasto público, porque no olvidemos que el dinero es de los contribuyentes. Sí, y además un círculo fue generado por ellos. Sí, claramente, ¿no? Hay un círculo virtuoso entre el que paga impuestos y a la vez exige que los gobiernos estaduales, locales, federales, le brinden por lo que pagó, ¿no? Yo pago, aparte de esto lo dice en Estados Unidos cualquier persona de un ingreso muy bajo, incluso que paga anualmente su income tax, su impuesto a los ingresos, y se siente parte ciudadano con derecho a reclamar y a exigir, y esto va generando una lógica, un círculo virtuoso, ¿no? En este sentido. Totalmente. Y otro tema para charlar, que da para charlar muchísimo tiempo, el tema de la coparticipación de impuestos, ¿no? El engendro. Que esto es un tema medio un poco técnico para el público general, tal vez, pero hace que la provincia que recauda 10 reciba 5 y viceversa, y genera una estructura perversa de incentivos, ¿no? Totalmente.
Y no nos olvidemos, por ejemplo, de lo que son las percepciones y retenciones que se generan a nivel provincial a cuenta de un ingresos brutos que siempre supera, digamos, el ingreso bruto final, con lo cual termina siendo un impuesto adicional. Pero esto, Martín, digamos, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora es negativo, pero hay una parte que es positiva. No sé si estamos bien de tiempo. Y esto, Martín, tiene un efecto colateral positivo. Difícil encontrarlo, pero en esto que estamos hablando y esta sucesión, esta cadena de impuestos que se han sancionado en los últimos 2 años y medio, han generado como efecto colateral positivo conciencia sobre el tema fiscal como nunca lo hemos tenido antes. Y esto es la gran novedad, la silenciosa novedad, que es que se está creando un caldo de cultivo positivo para que la realidad fiscal nuestra cambie. Me voy completamente, Martín, de tema fiscal. Es lo que nos pasó, por ejemplo, en materia de derechos humanos allá en la década del 80 con Alfonsín, donde hubo allí un nunca más, digamos, y hubo un efecto y un proceso de concientización a partir del cual la sociedad en su conjunto dijo, esto así no va más. Más cerca en el tiempo, me sigo yendo del tema fiscal, el tema igualdad de género. Lo que hemos vivido en los últimos 2 años, 3 años, un proceso relativamente corto para lo que es la historia, digamos, en materia de igualdad de género y cosas, conversaciones, chistes que se hacían hace 3, 4, 5 años atrás, hoy no se pueden realizar. O comentarios que si uno llega a realizar, tiene un grave problema, digamos, porque la sociedad ha cambiado. Siempre hubo hitos, siempre hubo un hito que generó eso. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos fue aquel nunca más que mencionábamos. En el tema de igualdad de género, el Me Too internacional y local que hemos tenido. Bueno, lo que se está viendo es que en materia fiscal, toda esta cadena, esta sucesión de impuestos que ha hecho que continuamente el tema fiscal estuviera sobre la mesa, genera este caldo de cultivo positivo por el cual la gente tiene el tema fiscal como una de las causas de la crisis que estamos sufriendo crónica en la Argentina. La cuestión entonces y el desafío es aprovechar ese caldo de cultivo. Aprovechar el caldo de cultivo como se hizo con aquella oportunidad de los derechos humanos, como se hizo mucho más recientemente con el tema de la igualdad de género, Martín. Matías, muchísimas gracias por venir, por esta posibilidad de charlar. Vamos a seguir charlando porque Argentina nos va a dar todavía muchos más temas en este sentido y viendo el aspecto positivo también, ¿no? El nacimiento de la conciencia respecto del peso de los impuestos y cómo asfixian la actividad productiva. Así que muchísimas gracias, Matías. Matías Olivero Vila, contador, abogado, experto en temas tributarios, nos esclarece la visión del peso de los impuestos que asfixia a la sociedad argentina y cómo revertirlo. Gracias, Matías, y nos vemos próximamente y vamos a un corte y ya volvemos. Muchas gracias. Every day together, always. I really feel that I'm losing.